Saludos para su zona, su distrito. ¿Lo escuchamos? Mira, escuchen. Yo quiero que el pueblo escuche porque Radio Moderna es la única emisora en el Perú. La única emisora del Perú. Aunque nos envidien todas las emisoras. Pero ahí es donde hay verdadera democracia. Por mi amigo El Salvador Otoya, por usted, caballero. Y por todos, hasta empezando del día también. La parte técnica. Todos son gente honorable, gente proba. Yo hablo de Radio Moderna y me quito sombrero por ello. Bueno, yo quiero ir a esto. Quiero que me escuchen el pueblo y quiero que me escuchen también y decir que por culpa del Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial y muchos entes del gobierno son los culpables que hayan asesinos, delincuentes, violadores que matan a niños indefensos. Como los delincuentes saben los delincuentes, los asesinos, saben que no hay ninguna ley, saben que no hay pena de muerte, saben que no hay cadena perpetua, entonces seguirá el aumento de los asesinos. ¿Quiénes se enriquecen? Los ignorantes, los han igualado. ¿Quiénes están en el Congreso? Intelectuales, ignorantes, analfabetos en el Congreso. Es la verdad. Entonces son gente que se sienten pues incapaces, o son gentes que puede decir que sacan cara por el pueblo. Cada día mueren más. La hija, una chica mató a su madre hace 8 meses, mató a la madre, comprobado por el mismo Poder Judicial, y a los 8 meses sale. ¿Qué es eso? Así es. Una hija que mata a una madre por plata. Seguí muy lejos, ahora último la Camote, de cosas, drogados y qué sé yo, y mataron a la madre, ¿por qué? Por un miserable, y por miles de soles comunes en realidad. Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo les pido al pueblo, por favor, a todos los sindicatos, asociaciones, que se levanten, por favor, que protesten, y los únicos culpables, repito, es el Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial. Entonces, a ellos hay que denunciarlos, por favor. Correcto. Pero escuchan, aquí termino, hermano. A ver. Aquí termino. A ver. Que se levante el pueblo, por favor, y denuncien a estos señores. Por favor, tiene que ser así. Si no van a aumentar más. Los delincuentes saben que no hay ninguna ley. Por eso cada día aumenta más los delincuentes. Muchísimas gracias. Correcto, muchas gracias. El pueblo opina, ¿no? Si es dentro de la ley y el Estado de Derecho, bienvenido sea. Eso es lo que falta, ¿no? O sea, educación. Y otro tema más. El presupuesto que se necesita. ¿Es cierto esto? El pueblo me preguntaban, ¿no? Me preguntan por el Twitter, el blog, me dice, doctor, ¿y de dónde sale la plata del Parlamento andino? ¿Qué hacen ahí? Me preguntan, ¿cuánto ganan? Le digo, bueno, el dinero viene del Ministerio de Relaciones Exteriores, lo administra. Explíquenos usted, ¿cómo es este proceso? Bueno, nosotros tenemos un presupuesto con lo cual nos permiten representar como cualquier parlamentario. Pero con decirte que nosotros viajamos sin seguro, nosotros no tenemos un seguro de salud. Tenemos, ¿en serio? Y yo estoy o sea, su gripecita ahorita se la atiende usted por su cuenta. No, tenemos el seguro del Estado. Yo me voy a hacer su seguro social, como lo dijo el presidente García. Muy bien, ¿no? bien. Entonces, dando el ejemplo. Así es, entonces no me quejo por eso, pero yo pienso de que también es un derecho que nos corresponde a todos, ¿no? O sea, que si tenemos la misma prerrogativa. Y ahora está su paisano Luis Alba Castro, ¿eh? No, ¿y para qué? Lucho Alba, precisamente, él está dándonos todas las facilidades, porque él ha sido presidente del Parlamento andino, ¿no? Vicepresidente también del Parlamento andino, entonces él entiende muy bien la importancia del interior, y por algo pues ha sido uno de sus hijos cercanos a Aya de la Torre, ¿no? Uno de los más queridos de sus hijos, ¿no? Conjuntamente con el presidente García. Entonces él entiende muy bien la integración, y conversando un día precisamente. ¿Y lo del presupuesto cómo es? ¿Sale? ¿Cuánto es la tasa asignada? Hay algo, por ejemplo, ahí que nos preocupa, porque nosotros, por ejemplo, siendo parte del Poder Legislativo, nosotros tenemos que estar, no tenemos que estar sujetos a ningún mandato imperativo, pero sin embargo nuestro pequeño presupuesto no es administrado por Relaciones Exteriores, ¿no? Que es para pago de personal, para necesario. Nosotros no somos representantes, no tenemos un congreso acá, o la sede no está en el Perú, tenemos que viajar hasta Colombia, ¿no? Entonces, realmente, ¿y qué es lo que hemos logrado ahora en los temas que es de educación? Por ejemplo, no solamente la libre circulación que tenemos ahora,
¿no? Ya tenemos la tarjeta laboral andina, claro, que es la que estamos impulsando. Y lo que también ahora... O sea, se puede trabajar en cualquiera de los países miembros. Claro, pero todavía falta mejorar los beneficios. Esos ajustes de tuerca son lo que le fastidia al pueblo. Nosotros somos representantes del pueblo. Nosotros somos representantes del pueblo. Y nosotros cuando vamos llevamos la voz de ellos. ¿Qué queremos para una buena integración en lo que es educación, lo que es salud, lo que es una movilización, lo que es porque eso los puntos, lo que nos une, ¿no? Es lo que debemos de impulsar, no lo que lo que tenemos divergencia, no divide absolutamente nada que ver con eso, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Si tenemos que ponernos, ahí viene el Poder Ejecutivo, ¿se dan cuenta? Nosotros, por ejemplo, la Secretaría General es como decir el Poder Ejecutivo, claro, el Consejo de Ministros, ¿no? Ahí es donde se tienen las recomendaciones que tienen que ser canalizadas, tienen que ser aceptadas. ¿Pero quién controla el gasto de presupuesto del Parlamento andino? Nosotros lo controla el Ministerio de Relaciones Exteriores. Los controla, o sea, José García Belaúnde les dice, a ver, ¿en qué han gastado, hijitos? A ver, bueno, amigos parlamentarios, ya, tú has gastado en gaseosas. Que nos dice eso, por ejemplo, y son tan estrictos con nosotros que volvemos hasta el último sol. Hasta el último sol, cuando no sé, o sea, son minuciosos, y bueno, como debe de ser, definitivamente, como debe ser. Nosotros, por ejemplo, vamos de viaje y si no gastamos, devolvemos, ¿no? Y estamos sujetos pues a un control bien estricto. Qué bien, estricto, ¿no? La parlamentaria andina, Rosa León Flores, es socióloga de profesión. O sea, estamos hablando con una profesional, con un intelectual también. Y lo que nos fastidia es que tenemos algunos representantes que, bueno, a veces la ley no exige mayores requisitos, no tienen título profesional, no son nada y a veces generan problemas y obstáculos. ¿Usted cree que la nueva presidencia que ya corresponde al Perú debe corresponder a un hombre con preparación, que tenga vocación, digamos, primero un profesional calificado y un político que tenga buen nivel? Perdón, tenemos una llamada. ¿Nombre y distrito, amigo? De acá de Ciudad del Pescador. ¡Ah, caramba! ¡Saludos para el Callao! ¡Se sale el mar! ¡Lo escuchamos, amigo! Ya, mire, yo siempre hablo acá, ¿no? Pero aquí hay una cosa cuando estoy escuchando este programa, y siempre nosotros acá en Ciudad del Pescador lo sintonizamos. El asunto es que acá, a los pescadores jubilados, hace más de 12 meses que no nos pagan las míseras pensiones de menos de 200, de 50 soles, de 100 soles, ¿no? A los pescadores jubilados, como a la viuda. Y este bendito, o no sé qué puedo decir de este gobierno, hace caso omiso de nuestra situación. No le pedimos por limosna, le pedimos que el gobierno haga respetar nuestros derechos, ¿ya? Para que se nos pague. Se habla de 90 millones, se habla de 0.26 centavos. Y la nueva ministra de la Producción, que no sabe de dónde está parada, se puede decir por estos momentos, hace caso omiso a nuestros reclamos. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a salir a la calle los viejos que ya no pueden caminar? Por favor. Y si vamos los que podemos caminar, mañana estamos denunciados por terroristas. Entonces, esto es el abuso más tremendo y la parte criminal a los pescadores jubilados, señor. Correcto, muy bien, muchas gracias. Sobre los pensionistas vamos a seguir tratando el tema. Ustedes saben que mi programa siempre le da, tribuna a estos hermanos que entregaron tantos años de su sacrificio. Ya tenemos un representante de los pensionistas que va a hablar después de la importante entrevista y conversación, digamos así, con Rosa León Flores, que nos va a informar sobre el punto en que quedamos. Se viene el Perú ya, digamos, el que va a comandar, ¿no es cierto? El Grupo Andino, nos toca comandar. ¿Qué cree usted que va a pasar? ¿Quién cree usted que debe ser el presidente? Nos gustaría que Rosa León sea la presidenta, ¿no es cierto? Que represente al Perú, es una mujer con experiencia, y ha sido diputada, ha sido congresista, es una política, digamos, de vieja trayectoria, ¿no es cierto? Su trayectoria nada más, ella ¿no? Entonces creo que ella podría ser, ¿no? Es profesional, porque en el Grupo Andino se necesita gente que tenga nivel, no queremos gente que no tenga profesión, que se pongan a cantar por aquí y por allá, y menos de trabajo para el Parlamento. Entonces, antes de la respuesta de la congresista, nos vamos a un descanso comercial. ¡Ya regreso a Perú! ¡Permiso!